Hola amigos, ¿cómo están? Pues quiero compartir con ustedes el alfabeto de la lengua maya, muy cortito porque son varias, son 45 letras, pero pues bueno, trataremos de ir cada día más capturando videos y bueno, comenzamos. Decimos de esta manera, Uwohiloob utialutzibetal mayatan. Uwohiloob Utialutzibetal Mayatán, el alfabeto de la lengua maya o letras de la lengua maya. Bien, pues bueno, sabemos aprovechamos que hay una norma que pues se publicó en el 2014, norma de la escritura para la lengua maya. Pues bueno, ahí han participado diferentes instituciones y pues esto también se puede descargar de manera gratuita, que es un excelente libro que en maya le dicen Analte. Y bueno, vamos a ver un ejemplo para que vayan practicando con esta lengua. Y bueno, aquí sería el ejemplo. Vamos a ver el día de hoy. Pues bueno, una que es la que sería de las consonantes que hay en esta lengua maya, las consonantes y sus reglas. Y las reglas, pues obviamente, todas las palabras en la lengua maya, la regla es simple, sencillamente cómo se van colocando en una palabra, puede ser al inicio, al interior o al final. Casi en la mayoría de todos los consonantes, pues esto por lo general aplica al inicio, al interior y al final, tal como este ejemplo de B, que pues aquí damos unos ejemplos. Aplica para palabras que se puedan iniciar al inicio, dice, como este ejemplo de bashal, bashal, que significa jugar. Le palo tu bashal, puedes decir, el niño está jugando. Otro ejemplo sería balam, balam, que significa jaguar. Otro sería bak, bak, carne. Si se dieron cuenta abajito, pues hay una imagen, no los podemos poner todas, pero bueno, ahí tienen, por ejemplo, bashal, bashal, que es jugar, y aquí están los niños, están jugando. Le pala lobo, tan ubashalob, los niños están jugando. Y bueno, también esta regla en B, pues bueno, se puede aplicar tanto al interior de las palabras, y como ejemplo tenemos abal, abal, que significa ciruela. Tak ihantik abal, quiero comer ciruela. Otro sería kaba, kaba, que es nombre. Bishakaba, por ejemplo, te puedo preguntar, Bishakaba, ¿cómo te llamas? Otro sería lubul, lubul, que sería caer. Pues aquí está una imagen, el niño pues con una piedra pues se va al suelo, ¿no? Lubul, le palo, lubi, el niño se cayó. Y al final sería la regla, pues también esta B cumple con todos, tanto inicio, al interior y al final de las palabras. Entonces tenemos bab, bab, que significa nadar, bab, que significa nadar. Taab, taab, sal. Tzaten taab, que te digan, dame sal. Tab, tab, que significa mecapal. Es algo que usan para amarrar la carga, la leña o cualquier otra cosa que vayas a cargar. Pues esta, esta herramienta pues de trabajo pues te puede servir, ¿no? Tab, mecapal. Y pues bueno amigos, los dejo con esto, espero que les haya gustado. Son 45 letras que conforman el alfabeto de la lengua maya. Pero bueno, los vamos a ir desmenuzando para que no se vayan fastidiando y lo vayan practicando en casa. Entonces voy a hacer muy rápido para cerrar. Volvemos a leerlo. Bashal,
jugar, Baalam, jaguar, Bak, carne, al interior, Abal, ciruela, Kaba, nombre, Lubul, caer, y bueno, al final, Bab, nadar, Taab, sal, y Tab, mecapal. Pues bueno amigos, les invito a que se suscriban al canal. Pónganle y compartan con sus amigos que te gusta. Y la otra, pues bueno, suscríbanse. Los invito y saludos.